Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy sobre teología del culto. Para el día de hoy quedamos en el culto epiclético. Ese argumento del culto epiclético, reverendo William, ¿hace parte de qué? La presencia de Cristo. Hace parte del capítulo número 2, que es el culto recapitulación de la historia de la salvación. Hemos dicho que el culto recapitula toda la historia salvífica y los argumentos por los que el culto recapitula toda la historia salvífica que va desde el Génesis es consumada en el Calvario, pero es continuada por la Iglesia desde el Pentecostés hasta que el Señor venga por segunda vez. O sea que hasta que el Señor venga por segunda vez todavía estamos en historia de la salvación. Nosotros en este momento somos instrumentos en las manos de Dios para seguir construyendo la historia de la salvación. Entonces, por eso cuando nos reunimos a hacer culto o cuando nos reunimos a rendirle culto al Señor, recapitulamos en ese instante o en ese momento esa historia de la salvación de la cual hoy nosotros somos protagonistas y constructores. Los argumentos que dimos para dar semejante declaración son 5. De esos 5 hemos dado 3. El primero que dimos fue: el culto es recapitulación de la historia de la salvación por su fundamento cristológico. El segundo que dimos fue: el culto es recapitulación de la historia de la salvación por su doble fundamento cristológico. Del fundamento cristológico señalamos que toda la vida de nuestro Señor es una vida cúltica, sacerdotal o en cierta manera litúrgica. Es más, dijimos que el perfecto y único culto a Dios es el culto llamado Jesucristo. Después, cuando hablamos del doble fundamento cristológico del culto, señalamos que en el culto de la Iglesia se desarrollan los dos escenarios cúlticos vividos por Jesús, el perfecto culto, y es cuando explicamos sobre el culto jerosolimitano de Jesús y el culto sinagogal de Jesús, que el culto jerosolimitano es el culto del sacrificio. Jerosolimitano viene de Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo del Señor. Ese templo era ministrado por los sacerdotes y ese culto era eminentemente sacrificial. Jesús es el perfecto culto porque Él es el único sacrificio que el Padre acepta para perdonar nuestros pecados. Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la Iglesia pues desarrolla el culto sacrificial de Jesús cada vez que celebra la comunión, porque según nuestro Señor, cuando instituyó la comunión, la instituyó para que ella fuera el memorial, era la anagnesis de su muerte, de su sacrificio. Y también decíamos que el culto, el doble fundamento cristológico del culto consiste en que, así como Jesús de Nazaret fue el perfecto culto pedagógico o de la palabra, pues la Iglesia también en su culto recoge esa dimensión cuando profetiza la palabra de Dios o cuando hace pedagogía de la fe, y la pedagogía de la fe la hacemos cuando enseñamos la Sagrada Escritura. Entonces las dos dimensiones cúlticas de Jesús son recogidas en la Iglesia mediante la comunión y mediante la profetización o proclamación de la palabra de Dios. Después hablamos que el tercer argumento por el cual el culto es recapitulación de la historia de la salvación es ¿cuál fue lo tercero? Por la presencia de Cristo. Punto C. ¿Cierto? El culto entonces es recapitulación de la historia de la salvación porque Cristo se hace presente. Y ahí fue donde dijimos que Cristo instituyó el culto en la cena pascual, o sea, en la Eucaristía o en la comunión. Y eso lo tomamos del término que el Nuevo Testamento pone en boca de Jesús,
cuando Jesús dijo, yo me hago anagnesis, cuando ustedes celebren esto que les estoy entregando. Yo me hago anagnesis es yo me hago presente, porque anagnesis es en mi presencia. Entonces Cristo prometió estar presente cada vez que celebremos el culto, cada vez que celebremos la comunión. Cuarto argumento. El culto es recapitulación de la historia de la salvación porque, en cuarto lugar, es el cuarto argumento, el culto epiclético. Primero, que es la epíclesis, porque epiclético viene de epíclesis. Y ahí explico qué es la epíclesis o la epiclesis. La epíclesis o epiclesis se trata de la invocación dirigida a Dios, pero es una invocación o es una oración dirigida a Dios, teniendo en cuenta que el Señor es libre y soberano. Entonces, la epíclesis es la invocación que se dirige a Dios como Señor libre y soberano. Si el culto es epiclético, quienes lo celebran reconocen que el Señor al que sirven no está a su disposición y antojo, sino que son sus ministros y no sus técnicos. Explico lo siguiente. La palabra epíclesis es un término griego que aparece en el Nuevo Testamento, tanto que el texto del Nuevo Testamento llama a los cristianos, el Nuevo Testamento se llama a los cristianos los de la epíclesis, o sea, aquellos que invocan, oran al Señor, pero lo invocan como Señor libre y soberano. Esta es una invocación que respeta el señorío y la soberanía de Dios, como la epíclesis es una invocación que se hace bajo la absoluta conciencia que el Señor a quien estamos invocando es libre, es soberano, es el Señor. Entonces esto nos va a entender que nosotros, sus ministros, no somos sus técnicos, o que nosotros, sus ministros, no somos sus manipuladores. Nosotros somos simplemente administradores, como dice Pedro, de la multiforme gracia, de la multiforme charismata en griego, que es gracia o carisma, de Dios. No somos los técnicos, los manipuladores del Señor. Entonces la epíclesis nos está también mostrando que el Señor no está a nuestra disposición o a nuestro antojo. Esto es bueno indicarlo porque si no tenemos cuidado podemos caer en los gravísimos errores en los cuales han caído muchos predicadores, sobre todo predicadores del etos evangélico de última generación, que para manipular a la gente, entonces hasta son irrespetuosos en sus oraciones y en la manera de dirigirse al Señor, como dándole órdenes a Dios. Voy a contar hasta 3 y después de que cuente hasta 3, el Señor va a hacer esto o el Señor va a hacer aquello. Reclámenle al Señor sus promesas, porque usted tiene que reclamarle al Señor las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Bueno, cuando hay manifestaciones o expresiones de este tipo, estamos frente a personas que mediante este vocabulario están manifestando su más alto nivel de ignorancia, que raya hasta en irrespeto a Dios, porque a Dios no hay que reclamarle nada, a Él no hay que recordarle ninguna de sus promesas. El Señor dice a través del profeta, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para que me arrepienta. El Señor conoce todo lo que Él ha determinado y ha prometido en su palabra. Tanto que nuestro Señor en el Evangelio dice, ustedes antes que le pidan al Padre, ya Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Entonces,
pues a Dios no hay que reclamarle ni recordarle nada. Más bien, a quien tenemos que recordarle es a nuestra conciencia. Nosotros mismos tenemos que recordarnos los deberes que tenemos delante de Dios. Nos encanta como egoístas reclamarle, entre comillas, al Señor o recordarle al Señor nuestros derechos, pero no nos gusta recordarnos a nosotros mismos los deberes que tenemos delante de Dios. La invocación epiclética, la epíclesis, raya y va en contra de cualquier tipo de oración irrespetuosa que pretenda pasar los límites de la irreverencia. Porque hay oraciones nuestras que son irreverentes. La misericordia de Dios es tan grande que a pesar de nuestros comportamientos y de nuestras oraciones irreverentes, no hemos sido consumidos. Por eso es bueno a veces hacer el ejercicio que cuando estemos orando, a veces es bueno grabarnos. Y después que terminemos de orar, es bueno que usted, eso es como una terapia espiritual, se coloque la grabación para escuchar qué fue lo que oramos, lo que estuvimos orando, y verá usted la cantidad de incongruencias y de irrespetos que muchos expresamos por oraciones desconectadas de la Escritura. Por eso los discípulos se acercaron al maestro y le dijeron: enséñanos a orar. Note usted que los que se acercan al maestro para pedirle que les enseñe una hoja de ruta oracional correcta no eran gentiles, ni eran paganos, eran judíos de pura cepa, judíos practicantes, judíos que iban al templo, judíos que habituaban su asistencia en la sinagoga. Si hacemos un estudio del culto judaico, tanto el del templo como el de la sinagoga, si bien es cierto que el culto sinagogal es posterior al culto del templo o jerosolimitano, no es menos cierto que en ambos cultos había una regla y un orden perfecto. Un ejemplo: ¿qué oran los judíos en el templo? ¿O cómo oran? ¿Cómo oran los judíos en la sinagoga? Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de oración. La oración nuestra es una oración espontánea, privada, o sea, la que sale de nuestras propias palabras. Y esas son las oraciones que hacemos, tanto en nuestros devocionales personales como lo que hacemos en el culto. Ok, si eso lo comparamos con la oración cúltica que los judíos hacían en el templo y en la sinagoga, no era así. Los judíos oraban con la Escritura, o sea, oraban con la palabra. ¿Utilizando qué? Utilizando las perfectas oraciones a lo largo y ancho de la historia de la salvación. Y una de esas oraciones eran los salmos. En el templo se oraba con los salmos. ¿Cómo? Recitando los salmos. Ya. En el templo, la reina de todas las oraciones era la oración que Moisés le enseñó al pueblo, la famosa Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Eso es una oración. Más que un lema, eso no es un lema, eso es una oración y al mismo tiempo es un credo, porque un credo es un sumario de fe, es lo que usted cree. Entonces, el sacerdote iniciaba el culto del templo orando con la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
¿Cómo? Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Así, ya. Siempre decía eso. Y todo el pueblo oraba así. Con eso se iniciaba. Y el resto eran las oraciones que ya estaban, los salmos. Jesús es un judío. Jesús no es como nosotros. Era un judío. Así que Jesús también iba al templo y oraba con la Shema. En la sinagoga era lo mismo. Pero ellos se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Mire usted eso. Si los judíos practicantes se declaran ante Jesús como unos neófitos, no sabemos orar, por favor enséñanos a orar. Imagínese usted dónde quedamos nosotros, gentiles y paganos. Entonces es cuando Jesús, al viejo estilo de Moisés, creó una oración, ¿ya? Que es el famoso Padre Nuestro. Mire usted, Moisés crea una oración y se la enseña al pueblo. Jesús, al estilo del viejo profetismo veterotestamentario, al viejo profetismo mosaico, crea una oración también. Pero la oración de Jesús es diferente, porque en la oración de la Shema mosaica, Dios es declarado como, no Padre, sino como el Dios del pueblo. Mientras que en la oración de el nuevo Moshe o el nuevo Moisés, que es Jesús, Dios es revelado como un Padre, porque la oración inicia, Padre nuestro que estás en los cielos, y sigue la oración. Así que Jesús está enseñándole a orar de manera diferente a estos judíos, que habían visto a Dios como su Dios, pero ahora Jesús les revela que no es simplemente su Dios. Ahora Jesús les está revelando que es su Padre, que es el Padre que está dispuesto a escuchar la oración que Él les está enseñando a sus discípulos. Porque Juan también le enseñaba a sus discípulos. ¿Se acuerdan que le habían dicho, enséñanos a orar como Juan le ha enseñado a sus discípulos? Entonces, en la Biblia, en la tradición bíblica, en la tradición hebrea, en la tradición cristiana, neotestamentaria, la Iglesia aprendió del judaísmo orar con la Escritura. Entonces, cuando Jesús dice, no sean como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, no hagan vanas repeticiones. Eso hay que saberlo interpretar. Porque nosotros, ya a mí hasta me da miedo hablar, porque cuando yo hablo se forma un avispero. O sea, soy muy polémico. Yo me he dado cuenta que yo soy un teólogo muy polémico, porque lo que yo digo muchas veces va en contra de muchas cosas, ¿ya? Pero yo no serviría para ser un profesor que tape. O sea, hay profesores que no se complican, tapan, le enseñan a la gente lo que la gente quiere escuchar, diciéndole mentiras, para no afectarlos ni confrontarlos, porque sabe que eso puede producir una crisis de fe, y entonces para no afectar su bolsillo. Entonces yo en una época dije, yo no voy a hablar más, yo mejor voy a hablar lo que la gente quiere escuchar y fuera, para no afectarme el bolsillo, ¿ya? Y que sigan siendo los mismos ignorantes. Eso es lo que la gente quiere, ser ignorante. Bueno, sigan siendo ignorantes, no me voy a complicar más. Pero ocurre que a veces se me salen las cosas.
la lengua me pica y se me salen. No, tiene que hablar ¿Ya? con la verdad. No, porque que yo no quiero que usted se vaya. No, ¿Ya? porque conocer la verdad. Es que si yo le digo la verdad, usted se puede ir. Porque hay mucha gente que le gusta seguir en la ignorancia, en la mentira, porque viven de la mentira, viven de la ignorancia. Entonces les da miedo salir de la ignorancia y la mentira. Saben que eso no es cierto, saben que es ignorancia, pero siguen en su ignorancia, la aman, la abrazan, porque saben que sus intereses priman por encima de los demás. Entonces a mí me da miedo que yo le vaya a decir a usted la verdad y usted se vaya corriendo de aquí. Y entonces me vaya a dejar aquí dándole clase a los ángeles. Bueno, entonces ocurre que cuando Jesús dijo, bueno, vamos a decirle la última verdad. Cuando Jesús dijo, no hagan vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería se dan oído. En nuestro mundo se ha creído que la vana repetición es que yo ore con una oración ya establecida. Ya, el Padre Nuestro. Entonces creen que orar con el Padre Nuestro es hacer una vana repetición. Y ocurre que no es así. Porque en el judaísmo, tanto en el templo como en la sinagoga, cuando el rabino iba a orar, no decía, Padre, o sea, no hacía una oración espontánea o personal, sino que él oraba con la escritura y todo el pueblo le seguía orando con la escritura. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pipapa. Porque los salmos son oraciones e himnos. Entonces Jesús es un judío. Y Jesús iba a la sinagoga y al templo. ¿Cómo oraba Jesús en el templo y en la sinagoga? Con las oraciones establecidas. Cuando él ya se apartaba para su vida personal, su devocional personal, muy seguramente podía utilizar oraciones escriturísticas como oraciones personales. Pero la oración cúltica del templo y la sinagoga era la escritura. Entonces cuando Jesús dice, no hagan vanas repeticiones, no se está refiriendo a las oraciones establecidas con las cuales ellos oraban en el templo y en la sinagoga, porque ellos siempre habían orado así desde Moisés. Entonces, ¿qué es una vana repetición? Para Jesús, una vana repetición es una oración o establecida o personal que vaya en contra de la voluntad de Dios. Si yo oro con una oración establecida, pero que esa oración vaya en contra de la voluntad de Dios, o si oro de manera personal, con mis propias palabras, que lo puedo hacer, pero si lo que yo estoy orando va en contra de la voluntad de Dios, eso es lo que Jesús le llama, no hagan que vanas repeticiones. Lo que dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Y a quién se lo está diciendo? Santiago escribió esa epístola a la iglesia en Jerusalén. Santiago era un judío. Después del Evangelio de Mateo, el segundo libro del Nuevo Testamento que se escribe es Santiago. Y la epístola de Santiago le fue escrita a los hermanos judíos convertidos al Señor en Jerusalén. Entonces eso es una vana repetición. Una vana repetición no es el Padre Nuestro. Porque si yo digo que el Padre Nuestro es una vana repetición, estoy ofendiendo al Padre Nuestro. Estoy ofendiendo la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, en este proceso de construcción cúltica, porque escuche usted esto, así como Israel fue construyendo de manera paulatina y progresiva su culto a Dios, así la iglesia fue construyendo de manera progresiva y paulatina su culto a Dios.
Porque antes del templo y antes de la sinagoga, si estudiamos la historia del culto hebreo o judío, antes del templo, ¿dónde era el culto? Antes de la construcción del templo, el culto a Dios se hacía en diferentes escenarios. No era un culto centralizado en un lugar, era un culto más espontáneo, era un culto más informal. Sí, estaban los levitas y estaban los sacerdotes que el Señor instituyó a través de Moisés cuando ellos estaban en el peregrinaje del Éxodo, donde se instituye al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Pero ellos ministraban donde estuviera el arca del testimonio, porque el arca del testimonio se convirtió en el primer instrumento de expresión cúltica o en el primer mobiliario adorante. Fue el arca del testimonio. Entonces, donde estuviera el arca del testimonio, ahí hacían el culto. ¿Cómo lo hacían? Ni con caja, ni con guacharaca, ni nada de estas cosas. O sea, el culto judío, cuando antes del templo, era puro sacrificio. El sacerdote sacrificaba el animal, hacía unas oraciones, no habían los salmos todavía. Entonces, habría que indagar qué era lo que oraban, porque todavía no estaban los salmos, Porque una cosa es el culto ya institucionalizado del templo y otra muy diferente, el culto antes de la institucionalidad del templo. Por eso habría que investigar qué oraciones establecidas oraban los sacerdotes en los tiempos de Moisés o en los tiempos posteriores a Moisés. Entonces mire que eso se fue construyendo paulatinamente. El culto es tan complejo que en Israel es producto de una construcción que se dio en siglos. No fue de la noche a la mañana. Entonces ya aparece Salomón y instituye el templo del Señor. Cuando se instituye el templo del Señor hay que organizar el culto del templo, porque ya no es el culto itinerante del culto del arca. Ahora hay un culto ya establecido en el templo, se centraliza ahí el culto y hay que estructurarlo. Y Salomón y los levitas y sacerdotes cumplen un papel insustituible en esa estructuración y organización del culto ya como tal en el templo de Jerusalén. Entonces ya se establecen las oraciones. ¿Cuáles son las oraciones que vamos a orar en el culto? Toda esa construcción de los sacerdotes, te cojan los salmos de David, toman las oraciones de Moisés, y eso se convierte en la estructura oracional de cómo se iba a orar en el templo. Entonces, ellos oraban siempre lo mismo. Siempre oraban lo mismo con esas oraciones de la palabra. ¿Qué es lo que se va a cantar? Entonces es cuando se instituyen los cantores, los levitas, los virtuosos de la música, que más o menos la coral del templo de Jerusalén eran como 5.000 músicos. Imagínense usted, como 5.000 músicos, y todos virtuosos en cada uno de sus instrumentos. Todo eso se organizó, todo eso se estructuró. ¿Dónde se estructuró? En las entrañas del pueblo de Israel. Después viene la cautividad por allá en el 587 a.C. Y en Babilonia, como no hay templo, porque el templo lo habían destruido en Jerusalén, Nabucodonosor, en Babilonia nace la segunda expresión cúltica o la segunda institucionalidad cúltica, que es el culto de la sinagoga. Entonces se estructura el culto sinagogal. ¿Cómo? Hombre, si en el templo es el sacrificio, aquí en el sinagogal el énfasis va a ser la oración, el énfasis va a ser la adoración a Dios y la pedagogía de la fe, o sea, la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué predicaban? ¿Cómo predicaban los rabinos? El rabino no iba predicando donde le cayera el dedo. No, ellos en el culto sinagogal se estructuraron las lecturas, porque la palabra de Dios estaba presente en el culto sinagogal de dos maneras. Estaba presente proféticamente, que es lo que le llamamos la proclamación profética de la palabra, y estaba presente mediante unas lecturas fijas, ya establecidas de la palabra de Dios,
que es lo que conocemos como la lectura anagnóstica o proclamación anagnóstica de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Israel tomaba el año, y el año lo dividía por festividades. Y en cada festividad o a cada festividad le correspondían unas lecturas. De tal manera que el rabino, cuando iba a leer la escritura, no la leía de lo que él iba a escoger. La leía de la lectura que ya estaba establecida para esa fiesta que se estaba celebrando. Por ejemplo, si en el Shabbat tal cayó en la fiesta de la Pascua, la lectura que se hacían eran las lecturas de la Pascua. Si el Shabbat que viene cayó fiesta de Pentecostés, las lecturas que hacían eran conforme a las fiestas de Pentecostés. Y así era en todas las sinagogas del mundo antiguo. Entonces ellos estaban leyendo al mismo tiempo lo mismo en todas partes. Eso era la lectura de la Escritura. ¿Ya? Entonces, todo eso es una construcción que duró siglos. El cristianismo tomó eso del judaísmo. Y también la Iglesia, a través de siglos, fue construyendo progresivamente la estructura de culto que le iba a ofrecer a Dios. Entonces, en la Iglesia, el año se dividió por festividades como en el judaísmo, pero ya no eran fiestas judías, ahora eran fiestas cristianas. Se dividió los 12 meses del año en el cristianismo, se dividió los 12 meses del año por fiestas. La fiesta de la Trinidad, la fiesta de Pentecostés, pero no el Pentecostés judío, sino el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo? Fiesta de Adviento. ¿Qué es eso de Adviento? Adviento viene de advenimiento. Advenimiento es venida. El anuncio de la venida del Señor a este mundo. No de la segunda venida, sino de la primera venida. Entonces, a las fiestas que hablaban del anuncio de la encarnación y de la venida de Cristo a este mundo por primera vez, se le llamó la fiesta de Adviento o advenimiento, que es venida del Señor. Entonces, a esa festividad también se le colocaron lecturas que hablaban de la venida del Señor, su nacimiento. Todo eso entonces la Iglesia lo adoptó del judaísmo y construyó su culto también. Así que cuando Jesús está diciendo no hagan vanas repeticiones, lo que está diciendo es no hagan oraciones que vayan en contra de la voluntad de Dios. O sea que el problema no en la palabra repeticiones realmente, sino en vanas, porque al final ellos sí oraban con repeticiones. Así es. El problema es que nosotros creemos que las repeticiones son las que son malas. Las repeticiones no son malas, son las repeticiones que son malas. Porque dice, no hagáis ¿qué? Vanas. Exacto. Repeticiones. Pero no quiere decir que no se ore repitiendo cosas. Sí, porque es que ellos oraban repitiendo. Ya, ellos oraban repitiendo. No repetir, es lo que repites. El problema nuestro, ¿cuál es? El problema nuestro de estos evangélicos última generación se resume en una cosita así. Falta de ¿qué? De formación. Ya. Eso es todo. Nosotros, en el mundo nuestro, antes de asumir un liderazgo en particular, no somos formados. Somos formados es después que hemos asumido el ministerio o el liderazgo. Y lo que... ¿Cómo? Así es. Después que hemos embarrado, ya, porque como hay una falta de formación, nosotros repetimos lo que muchas veces desconocíamos o no sabíamos dónde se había originado aquello, creyendo que era verdad. Cuando éramos romanos es el mismo cuento.
Cuando éramos romanos, usted repetía cosas que el sacerdote romano le enseñaba, pero que usted no sabía de dónde había salido aquello. Y usted defendía esos conceptos romanos a capa y espada, y ocurre que usted no sabía de dónde se había originado eso que Roma le había enseñado y que usted estaba defendiendo a ultranza. Hemos hecho un tránsito de la parroquia romana a la iglesia evangélica de última generación, porque ni siquiera las iglesias evangélicas clásicas, que sí son formadas. Entonces, en las iglesias evangélicas de última generación, en algo se parece a Roma. ¿En qué se parece? No forman. Entonces ahora hemos asumido el discurso de las iglesias evangélicas de última generación, discurso que también estamos repitiendo bajo el mismo método de Roma, sin saber de dónde se ha originado y de dónde viene lo que ahora estamos enseñando. Entonces hemos cometido ese pecado histórico. Por eso, cuando llegamos a espacios como estos y empezamos a formarnos, lo primero que hace la formación es una depuración. Es depurar todas esas bacterias, todas esas impurezas, piojos, que asumimos tanto en Roma como ahora acá, en el mundo nuestro. Eso va a hacer daño. ¿Va a hacer daño a qué? A las bacterias. Lo que pasa es que hay algunas bacterias que se han pegado tanto a nosotros que usted y yo nos hemos habituado a vivir con ellas. Sí, señor. Y cuando hay que desterrarla, le va a doler. Y hay algunos que van a querer que no se las destierren, sino seguir con la miriasis y seguir con sus bacterias. Y lo que es peor, que otros también sigan con esas bacterias. Correcto, porque se contamina. No, y no quiero que otros sean libres de esas bacterias. Porque si yo las tengo, que la tenga el otro también. Entonces esa es la gran realidad. Por eso yo digo que siempre que yo hablo se forma alguna cosa. De que se forma, se forma. Por lo menos en eso soy como los profetas. Porque los profetas verdaderos cuando hablaban, se formaba un zaperoco en su medio terrible. Oyó, cuando hablaban los profetas falsos, todo el mundo contento. Porque los profetas falsos hablaban lo que la gente quería escuchar, mentiras. Cuando hablaban los verdaderos, miércoles, una revolución y un estruendo y un estrupicio, como decía nuestro viejo antes, que se formaba. Reverendo España. Lo más grave de estos asuntos, pastor, es que nosotros estamos siendo formados, pero lo más grave es que si estamos dispuestos a cambiar, porque de qué nos sirve a nosotros escuchar toda esta información, digamos, acerca de la oración, y vamos a seguir cometiendo, pues lo digo de mi parte como sí, pastor, señor, como líder, comenzar un culto con oraciones espontáneas, y yo sé que lo mejor y lo que la iglesia primitiva hacía era comenzar sus cultos con oraciones escriturísticas y no espontáneas. Entonces, así es. ¿qué tan dispuesto estoy yo a comenzar mis cultos con oraciones escriturísticas? ¿De qué nos sirve entonces la formación si no estamos dispuestos a dejar lo que está mal? Vea, lo que usted está diciendo es tan importante, reverendo. Pero la ignorancia es tan terrible y tan atrevida que si yo oro con la palabra y si usted ora con la palabra, la ignorancia es tan grande y tan pecaminosa que condenan tu oración de la palabra. Mire usted eso. O sea, para nosotros es más sagrado y es más importante para el mundo evangélico última generación. Es más sagrado y es más de Dios orar de manera espontánea con mis palabras que orar con la Sagrada Escritura, que es la palabra inspirada por Dios. O sea, cuando yo oro con la palabra, estoy seguro que esa oración está llegando ¿dónde?
al trono de Dios porque es una oración inspirada por Dios en su palabra. Imagínese usted hasta dónde ha llegado nuestra ignorancia, que al mismo tiempo es irrespetuosa. Que si oro con la Escritura, si oro con lo que Dios inspiró en su palabra, entonces nos satanizan, nos critican, porque estamos orando con la palabra de Dios. Imagínese usted hasta dónde hemos llegado. Yo pienso es que, bueno, hay dos cosas que de pronto yo quiero aportar o comentar, porque igual nosotros hemos estado en ese proceso de transición. En ese tránsito. Hasta el punto de que esto de la crisis de fe se nos ha presentado en la iglesia. Es decir, hay personas que han quedado en un shock tremendo y que hemos tenido que invertir horas explicándole. Explicar, entender, y aún así es complejo, ¿no? Explicarle por qué se bautiza un niño, por ejemplo, cuando el mundo evangélico te ha explicado otras cosas distintas. Pero el asunto es que una de las cosas que a la gente no le gusta, digamos, de la misa, el concepto, digamos, de la misa romana, por ejemplo, es el hecho de que ellos se sienten dispersos y perdidos y que pareciera que realmente está aprovechando todo lo que pasa o sintiendo o viendo o viviendo es el que la está haciendo. El celebrante. Exacto, porque lo que están acá también como que a veces en las lecturas, por ejemplo, a veces son como tan rápidas que es como un ruido allá en el altar y aquí la gente se levanta, se para, se levanta, pero no hay como una conexión realmente de los que están acá con lo que está pasando allá. Sí. Entonces, eso es lo que normalmente la mayoría de personas en el mundo evangélico sí encuentran. Es decir, sienten que de pronto, así sea porque estén orando por la hermanita tal, que pidiéndole que no vida se la acerque el trabajo, por ejemplo, a veces yo siento que el problema está en eso, en la conexión. Y yo recuerdo cuando, digamos, en todo mi peregrinaje de la fe, cuando yo fui, por ejemplo, los testigos de Jehová, Usted fue testigo de Jehová. ¿Y qué más fue? Ateo también fui, 7 años. Bueno, estuvo en buenas iglesias. Sí, claro que sí. La denominación testigo de Jehová y la denominación atea. Y bueno, y yo romano también. Sí. Y fue marxista. No, bueno, sí, bastante de Nietzsche, pero... Ah, de Nietzsche. Sí. El que dijo que Dios aporte la- el anticristo. Nietzsche, el anticristo. Así es. Ok. Entonces, Tiene unas buenas doctrinas. Oye, reverenda Laura, oremos por Laura para que el Señor bebé. Fuerte. Adelante. yo, digamos, literalmente tragué filosofía como 5 años, pero... o sea, yo Todos los llegaba- días a la lata. Yo llegaba del colegio, porque yo hacía en el colegio, como todo el universidad, llegaba al colegio, digamos, a las 6:30 de la tarde, y yo me cerraba a leer filosofía hasta las 1 o 2 de la mañana, todos los días. Sí, O sea, yo- 12 horas. Yo tenía, bueno, a mí me regalaron, yo le mandé, le recuerdo que le dije a que me comprara el libro del Príncipe, de Maquiavelo, me trajo el Principito. Y yo, pero eso ella Exacto. Como usted era un jovencito, y no, le voy a traer el principito, ¿y usted qué le dijo? Dije el Príncipe, pero si ese es el que me dijeron que era para ti, yo, no, ese fue el tema, lo fui yo con ella. Ese fue un niño, hombre. Y lo compré. Ah, Y una de las cosas que yo hacía, porque yo, digamos, fui ateo después de que fui romano. sí. Me volví ateo y, digamos, yo representaba el colegio en todo congreso de filosofía que había en Barranquilla, yo estaba metido ahí. Y siempre peleando contra los monos. O sea, yo me iba con ellas a pelear, o sea, pero pelea física no de dar los monos, pero sí era de Confrontación. Pero fuerte. O sea, en La Salle fue la primera que tuve, nunca me olvido. Ajá. Yo La Salle es más romano que para mí. Y bueno, el punto es que en todo esto, después conocí, digamos, el objetivo de Jehová, no porque fuera, es porque mi mamá y mi papá se metieron, y mi abuela, y bueno, todo ese cuento. Yo estuve varios años ahí, pero nunca di el paso a un bautismo en eso, porque yo siento que no me cuadra algo. O sea, no me cuadra. Pero viendo estas diferencias, digamos, diferentes cultos, el romano, el testigo de Jehová, el no culto ateísmo por ateísta, y después el culto evangélico, porque pasé por varias iglesias evangélicas también, por Casa del Rey, por AMI, por otras, conocí varias. Hasta que conoció al obispo Nilsson y ya hasta llegó. Gloria a Dios. Estos curas que ordenó usted también. Oiga, terrible, ¿verdad? Estos presbíteros. Este es un presbítero judío. No me diga, pero yo también pasé por más de lo que pasó él. Y aquel es un presbítero tutti frutti. ¿Verdad? Ajá, siga, pues dime. Yo me lo puedo hacer usted, doctor. Sí. Entonces, yo, digamos, puedo vivir varios años en los diferentes puntos y puedo darme cuenta que en los otros siempre había como un contacto entre el celebrante Y la comunidad.
Y esa conexión es la que la gente busca, porque la gente normalmente está desconectada de Dios. Así es. Que a través de mitos se conectan con Él. Sí, señor. Y ahí es donde el mundo evangélico ha triunfado, en de alguna manera hacer esa conexión entre lo que está pasando ahí y lo que está de este lado. Y eso yo, por ejemplo, en el culto romano, que es el más próximo a lo que estamos, digamos, viendo en cuanto a la celebración de las cosas, de las distintas oraciones, parece que no se da. Esa conectividad entre el celebrante y la comunidad. Parece que nos están viendo un vidrio blindado, nosotros estamos viendo lo que pasa detrás del vidrio. No, en realidad eso es lo que pasa. En algún momento en la iglesia había o sea, tú no veías al sacerdote. En la Edad Media colocaban un manto y tú nada más escuchabas. Porque se tenía la idea que el altar era el lugar santísimo. Y escuchabas en latín, sin entenderlo, todavía más complicado. Pero esa conexión que tú comentas y lo que estaba hablando acá el reverendísimo es entender, que eso lo entendí yo en el judaísmo, que cuando uno va al templo, uno va a invocar. Si tú no entiendes eso, nunca haces la conexión. Por ejemplo, cuando se habla de palabra vana, para uno que es un salmo, es un canto que David le hizo al Señor porque estaba agradecido con él. Esa es apenas la primera interpretación judía. Porque un salmo tiene en todas sus frases letras de los 72 nombres de los ángeles que tú estás invocando para que hagan presencia en ese momento ahí al lado tuyo. Presencia que se pierde porque cuando el Señor se manifiesta en el monte y Moisés va, dicen los sabios hebreos que cada hombre tenía un ángel al lado suyo, explicándole todas las cosas que estaban pasando. Y sin embargo, ellos cayeron en la idolatría de buscar el becerro y Dios le dijo, ¿cómo? Si les mandé a cada uno una divinidad ahí, ahora se los quito. Y esa labor no se la voy a dar a ustedes, sino que los únicos que pueden invocar son los levitas. Y por eso el culto se centraliza. Además de que cuando Moisés baja, hay una mortandad que de esa casi nadie habla. Esa mortandad se da porque esas personas que trataron de invocar el becerro cometieron un error. El error fue que cuando nosotros miramos la descripción que hace el profeta Ezequiel de los ángeles mayores, que son los tronos, los potestades, Ezequiel dice, el ángel tenía 4 caras, una de hombre, una de toro, una de águila y una de león, y tenía 3 pares de alas, con una volaba, con una se tapaba su rostro y con otra se tapaba sus piernas. ¿Qué sucedió? Que ellos entraron en conexión directa no solo ya con ángeles, sino con arcángeles, sino con tronos y potestades, y sintieron tanta fuerza que miraron el ángel desde su cara de toro y dijeron, este es el Señor que nosotros tenemos que adorar, y se equivocaron ahí. Y dijeron, vamos a construir el becerro, y ese fue el error. Entonces, cuando Moisés baja, dice, estos señores están tratando de adorar el becerro porque vieron estos tronos, estas potestades. Esta gente tiene mucho poder. Tiene mucho poder y están muy equivocados. Señor, ¿qué vamos a hacer? Pasa la cuchilla porque ya ellos ya ellos vivieron la gracia de Dios en un sentido humano tan importante que ellos tú no lo vas a convencer de que ese no es Dios. Y los matan. Cuando nosotros entendemos esa invocación y cuando nosotros entendemos que en el templo de Jerusalén lo que se está haciendo es una representación del cielo tal y como la iglesia anglicana lo presenta, donde hay una zona donde estaban los 5.000 músicos y el pueblo, donde hay una segunda zona que es la zona expectante. O sea, la primera parte del templo es el atrio. No, la primera parte es el piso. El templo en general. Está dividido en 3. Sí, pero la primera parte es para el pueblo. Sí, ahí es donde va el que lleva la vaca para que la sacrifique. Ok, y ahí estaban los músicos. Los músicos. Que uno en las imágenes que le presentan de los ángeles, que es como un camino y allá está la luz, uno ve que los que tienen trompeta están abajo, los que tienen alas están después y ya después se ve la luz. Entonces, en el centro, en el medio, porque el templo de Salomón, si nosotros lo miramos así,
tenía una gran puerta con 2 columnas y una puerta del lado derecho. Por ahí era donde entraban los levitas. Los levitas hacían sacrificio porque el ánima, una de las almas, el ánima del animal, ¿cuál es esa? Sería el nefesh. O sea, este es el primer nivel del alma. Exacto. Ajá. El nefesh del animal, cuando el animal se sacrifica, no solo es que yo estoy matando al animal, porque nosotros desde el punto de vista físico vemos que se está matando al animal para agradar a Dios. No. Nosotros estamos elevando al animal al otro plano porque está muriendo y estamos utilizando esa sangre para que la invocación que yo hago de esos ángeles sea efectiva. Por eso es que se viene el problema de Caín y Abel, que uno invocaba y Dios mandaba a sus ángeles y el otro hacía lo de las frutas y no venía nada, porque no había ánima en la fruta. Y allá arriba, donde estaba el sumo sacerdote, ya es la adorante. Entonces vemos reflejado en el templo esas 3 instancias del paraíso y del cielo. Entonces cuando nosotros venimos a una celebración, nosotros venimos a invocar. Si no entendemos que nosotros venimos a invocar a esos seres de luz que nosotros llamamos ángeles para que se manifiesten aquí y permitan que por ese momento nosotros tengamos la gracia directa de Dios, no hay conexión. Esa es la explicación que se da desde el punto de vista judío. Entonces cuando un salmo, ¿por qué Jesús dice que es una palabra vana? Porque un salmo, cuando ¿sabes que hay salmos que son para recitar? Hay unos que se llaman cánticos graduales. Uh-huh. Los cánticos graduales van aumentando en el tono. Entonces ahí se está haciendo, o sea, imaginémonos el contexto. Templo de Jerusalén. Templo de Jerusalén, nosotros aquí de pie, 5.000 músicos cantando de manera gradual, allá el Cohen Gadol allá en el Santa Santorum, está haciendo una invocación directa del nombre de Dios para que Dios se manifieste, que es el Shema. Uh-huh. Primero se invoca a Dios, y los que están debajo de los otros templos invocando a los ángeles, y uno recibiendo toda esa paz y esa gracia y esa energía que te permitía a ti purificarte de los pecados y salías tranquilo después de una celebración. Si no entendemos que nosotros vamos al templo a invocar, perdemos la conexión, porque lo que nosotros, o lo que hace el etos evangélico de última generación, es una plegaria personal en aislamiento comunitario. O sea, el pastor está haciendo una plegaria personal delante del pueblo, pero no se está haciendo una invocación comunitaria, no se hace la invocación. Entonces, ese es el sentido que desde el punto de vista judío tenía el haber central, y por eso el culto del templo era irreemplazable. En las sinagogas, ni siquiera el rabino exponía sus opiniones, sus necesidades, sino que él llegaba ahí, leía la parashá de la semana. ¿Qué es la parashá, para que entiendan? La parashá es el versículo, o sea, ellos dividieron la Torá en versículos para cada semana. Lo que estábamos diciendo, las lecturas establecidas. Es la lectura establecida. Entonces el rabino llega y hace todo el culto, hace el Shema, se saca la Torá, se invoca a Dios para que se haga presente desde la Torá, que es la luz del mundo, etcétera, etcétera, y él lee la parashá. Parashá, el pasaje titulado para leer ese día. Ese día, esa semana. Pues él lee la parashá y él no dice, yo de aquí no. Él llega porque hay 2 Torá, una Torá escrita y una Torá oral que después se volvió escrita cuando ellos hicieron el Talmud. Uh-huh. Entonces él llega y lee la parashá y dice, esta parashá fue interpretada por el profeta Elías de esta manera, de esta manera, de esta manera. O sea, él no dice, yo les interpreto. Dice, yo la interpreto. No. Entonces, si por ejemplo, digamos algo, en estos momentos se estaba presentando que las cosechas no estaban produciendo lo que se quería. Entonces él se iba a la Torá oral y buscaba de esa parashá cuál de los profetas había hablado sobre eso. Entonces decía, no, ya no es Elías, ya es Eliseo.
Entonces, Eliseo dijo en algún momento que en esta parashá Dios nos trató de decir, y eso se puede interpretar, y por eso es que las cosechas no están dando lo que nosotros queremos. O sea, él no hace una No hace interpretación una privada. interpretación en el culto. Se acababa la sinagoga, salían y entraban al centro de estudio y ahí sí se reunían. Hey, ven acá, mira, esto pasó. Que este sería el centro de estudio. Este sería el centro de estudio. Entonces se reunían. Mira, la parashá nos está diciendo esto, las cosechas no están dando, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿Tú qué opinas? Es correcto, salía uno allá y decía, lo que pasa es que miren, no están dando porque el río Jordán, miren lo que está bajito y el año pasado estaba alto. Entonces, miércoles, en la próxima vamos a hacer una invocación de un ángel para que el río suba. Eso era lo que hacían ellos. Ya. Solo disculpe con lo que decía el pastor Yasser. Sí. Que entendí un poco de por qué los sacerdotes crucificaron a Jesús, porque él se hacía comparaciones. Ahora él decía que la Torá para el judío es la luz del mundo, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así Yo es. soy la Torá. Canta, Y así por es. eso los sacerdotes se están locos. Así es. Un blasfemo. Un blasfemo. Moisés le dijo, pero yo les digo, un nuevo mandamiento les doy porque es la Torá. Si nosotros hacemos un análisis ya más personal Sí. del Padre Nuestro, nos vamos a ver que el Padre Nuestro es una ratificación de los 10 mandamientos. Coja los mandamientos por mandamiento y póngalo en el Padre Nuestro y se va dando cuenta que cuando usted hace el Padre Nuestro, usted está recitando todos los mandamientos de una forma u otra. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lleva ese mensaje salvífico al que no podía llegar al templo, porque es que ser judío es caro. Ahora imaginémonos porque la figura es chévere. Yo pequé, le fui infiel a mi esposa, por ejemplo. Y ese pecado, según la estructura que tenía el templo, se hacía llevando un novillo de 1 año a que lo sacrificara. Y a mí me veían pasar con un novillo y ya todo el mundo sabía que era lo que yo había hecho. ¿Ah? Adúltero. ¿Sí o qué? Entonces, es como desnudarse y salir a caminar por las calles. Eso era lo que hacía la gente. Por eso era que ellos consideraban que ahí había un verdadero acto de contrición. Porque tú llevabas un cordero, pues ya todo el mundo sabía. Si llevaba 4 palomas, ya todo el mundo sabía. Sí, pues, todos estaban enterados. Pues, al uno caminar las escaleras con el animal, uno ya estaba haciendo la expiación. Ya estaba haciendo la expiación, porque es como pararse en el púlpito y decirle a todo el mundo qué fue lo que uno hizo. Y si después subió y tenía otro pecado y le tocaba bajar y subir con las 4 palomas, oye, ese güey que subió con el toro, ahora subió con 4 palomas, te manta, mejor dicho. Es complicado, pero ya estabas haciendo el acto de contrición desde antes de entrar al templo. O sea, ya habías tú dejado todos los malos pensamientos afuera. O sea que prácticamente eso era una confesión pedagógica. Una confesión pública. Ni para meterlo Ya, no podías. Entonces, ese es el sentido. Entonces, cuando se llega al templo, ellos estaban firmemente convencidos de que la presencia de Dios detrás del velo permitía que la presencia de los ángeles que estaban delante, hombre, me purificara a mí, toda mi alma, mi corazón, me daba una paz, y entonces yo podía irme y venir a los 3 meses, a los 4 meses, y después de la cosecha. Ese es el sentido de la Epíclesis. Sí, de la de la Eucaristía, invocación. de todo, es invocar. Entonces, los salmos por eso son o sea, cuando una mujer coge el libro de los salmos, prepárese porque lo que viene es lo que ella está pidiendo. Porque las mujeres tienen conexión directa con Dios porque son co-creadoras directas. Dios, pastorana. Por eso es que las mujeres, yo lo decía en la charla, las mujeres no tienen que revestirse de nada. Ajá. Porque dice la Kabbalah, que es la mística judía, que las lágrimas de una mujer son pesadas en el cielo. O sea que cuando el Señor...
Imagínense entonces cuando el... Nosotros son 24. Ustedes imagínense, No, de nosotros eso es. ustedes imagínense Arreglar eso. gato. Por eso es que el Señor, cuando el ángel se aparece a la madre del Señor y el Señor se encarna en ella, imagínense usted el nivel de esa mujer. Es que la historia de María es muy particular porque María fue dedicada al templo. O sea, ella desde niña fue entregada al templo para que, como entregaban a muchas niñas, para que ella hiciera los oficios. En el judaísmo se entregaban a muchas niñas. Sí, Para dedicarlas al oficio del templo, al servicio. al servicio. Y a jóvenes también, o sea, Como la mamá de Samuel, que lo entregó después que lo desteta para el servicio del templo. Perfecto. entonces, cuando María, y se entrega después las niñas se entregaban Ajá. después de que cumplieran los 14 años y por eso los judíos tienen una fiesta tanto para varones como Niñas. para niñas que se llama el Bar Mitzvah, y es que cuando cumplen 14 años los niños ya pueden leer la Torá. Antes de eso ellos no están obligados a leerla. Después de los 14 sí están obligados. Pero además de eso, en esa fiesta se acostumbra a que los familiares y los amigos hagan un aporte en dinero para que con ese dinero el niño comience a producir su fortuna, su riqueza. Ok. Ya. Bueno, Dios. Hemos aprendido bastante. Perfecto. Entonces, mire toda la complejidad del culto. Y eso es las dos primeras líneas de la diapositiva. Así es. Por eso hablamos del culto epiclético, o sea que el culto epiclético es el culto de la invocación, donde se invoca al Señor como Señor libre y soberano. No está a tu disposición ni a tu antojo, ni a mi antojo. No, Señor. Lo invocamos bajo esa conciencia que la Iglesia adoptó o heredó de la expresión cúltica judía, donde debemos acercarnos al Señor con la más aptitud de reverencia que Él se merece. ¿Ya? Ok. No quiere decir que deben desconfiar del Señor, como si fuera a suceder que Él fallase a las citas y olvidase sus promesas. Significa simplemente que no disponen de su presencia y que lo reconocen como Adonai, o sea, como Señor. El Nuevo Testamento llama a los cristianos, ¿qué dice ahí? Los de la epíclesis. ¿Dónde el Nuevo Testamento llama hacia los cristianos? En esos textos, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles 9:14 y primera a los Corintios 1:2 los llama los de la epíclesis, o sea, los de la invocación, los que invocan a Adonai con reverencia, siendo consciente que Él es el que gobierna, que Él es soberano y que Él es el Señor. Por su carácter epiclético, el culto cristiano se abre a la acción libre y soberana de su Señor, sin manejarlo. Por eso el culto se opone a toda ¿qué? Magia. Hay muchos cultos evangélicos de última generación donde son cultos mágicos y donde son cultos irreverentes. Voy a decir otra cosa que puede causar polémica, ¿ya? Pero es necesario decirla. En esos cultos mágicos irreverentes porque me dirijo al Señor como si fuera mi subalterno, como si el Señor estuviera obligado a hacerle caso a mis órdenes. Señor, hazlo ahora. Señor, hazlo ya. Señor, sana enseguida. Señor, prospera ya.
ya te va a dar el Señor eso. Eso sería el culto irreverente. Culto mágico. A la cuenta de 4, 40 se van a caer. A la cuenta de 30, 10 van a vomitar. A la cuenta de 10, 20 van a temblar. Cultos mágicos. Y esos cultos mágicos tenemos que discernirlos y tener cuidado con ellos. Porque a veces esas expresiones pueden ser producto, o esos resultados podrían ser productos de una manipulación de tipo colectiva. ¿Oyó? Una histeria religiosa colectiva o una manipulación religiosa colectiva. Un ejemplo. Ese espectáculo grotesco que en los canales de YouTube se nos ha presentado sobre este famoso predicador guatemalteco que estuvo hace poco aquí en Barranquilla, donde tira la Biblia al suelo y él se coloca de este lado y tiró la Biblia ahí. Entonces dice: delante de la Biblia que acabo de tirar hay una pared, una línea o barrera de poder. Intente usted venir de allá para acá y atravesarlo. Cuando el tipo iba a atravesar, ¡pum!, cayó como a 3 metros allá. Venía el otro, ¡pah!, caía como y todos revolcándose. ¿Ya? Inténtenlo. Y todos hacían lo mismo. O sea, si una cosa tiene el culto es no exaltar al hombre. Así es. El culto es el escenario donde el hombre y la mujer, usted y yo, nos humillamos. Amén. Y el único que es exaltado es Dios. Amén. Entonces, estas expresiones culticas donde yo hago ese show para que la gente diga: oiga, qué tremendo hombre de Dios, qué poder, qué unción, qué siervo de Dios, no es de Dios. Así es. Así se caigan tirados por allá brincando 40. Sí, señor. Porque nuestro análisis no debe depender de los shows y los aparentes resultados. Porque el cristianismo no es una construcción de experiencias personales. Las doctrinas no son producto de construcciones de experiencias personales. Porque si las doctrinas fueran producto de las construcciones de nuestras experiencias místicas personales, esto fuera un completo desastre. Porque la mayoría de las falsas doctrinas han salido por experiencias personales. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, todo eso ha sido originado y fundamentado en las experiencias personales que sus fundadores tuvieron y que colocaron sus experiencias personales por encima de la escritura y de la tradición de la iglesia. Entonces esos son shows, eso no es culto, eso es magia. El culto no es magia. Yo no vengo al culto para que Dios arregle mi situación. Yo no vengo al culto para que el ministro se levante con su varita mágica, con su control remoto, controle a Dios para que Dios le solucione los problemas a todos los que vienen al culto. Cuando éramos paganos, los que tuvimos la oportunidad de ir a centros espiritistas de santería, la gente iba a eso para solucionar sus dificultades. Voy para la medium para ver qué me dice el doctor José Gregorio, para ver qué me manda el doctor José Gregorio, para ver qué me manda el negro Felipe, a ver qué le puedo dar al marido mío, porque toda la plata se la quiere gastar en ron. Mira cómo se ríen, ¿ves? O para ver qué me manda María Leonza, porque la mujer mía está frígida, no me quiere dar nada.
Eso está como un témpano de hielo, para ver qué le doy para activarla. Entonces, los cultos no cristianos son escenarios no de invocación, ni de adoración, ni humillación a Dios, son escenarios de expresar mis necesidades, son escenarios donde lo que me interesa es que me solucionen mis dificultades. Si bien es cierto que Dios quiere solucionar nuestras dificultades, sin embargo la dificultad no debe ser el instrumento para celebrar el culto. Amén. ¿Ya? Con respecto a esto, Deme los otro- salmos deme otro tienen trago, propósitos. pero de tinto. Los salmos no, o sea, si uno va a orar los salmos Ajá. para conectarse con Dios, tiene que rezarlo todos. Ya. Pero sí, tiene que rezarlos todos enseguida. Pero si uno quiere los propósitos específicos de cada salmo los tiene. Ujú. Los tiene para enfermedades, los Sanidad. tiene para enfermedades mentales, Ujú. los tiene para dificultades sociales. Entonces, cada salmo Tiene un propósito. tiene un propósito que es posible que pueda ser utilizado para hacer eso que hace la gente cuando va. Cuando va a esas sesiones demoníacas. Y lo otro es que los salmos necesitan, según el pueblo hebreo, una preparación, o sea, una oración previa, una lectura del salmo y una oración final. Porque el salmo es tan poderoso que necesita, o sea, yo primero, cuando llego me encuentro con el presbítero William, ¿qué es lo primero que hago? Saludarlo. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Esa es la introducción. Ujú. Después yo llego, presbítero, lo que pasa es que necesito que usted me haga el favor y me fotocopie el libro. Ahí le estoy pidiendo algo. Ujú. Él me dice, bueno, listo, te lo fotocopio, te lo entrego mañana. Entonces, ¿yo qué hago? Me despido. Lo mismo sucede con el Salmo. En el Salmo se hace una bienvenida, un saludo a Dios, se le hace una petición y después se le dice, gracias a Dios por los favores recibidos y te pido que esto que te estoy pidiendo me lo concedas. Esa es la dinámica que tienen los salmos. Generalmente la gente lo que hace es que pone un dedo, me tocó el Salmo 15 y lo lee, el Salmo 15. Y no sabe para qué. Ya. Los salmos tienen su invocación y las mujeres hebreas practicantes ortodoxas se los leen todos los días, Los salmos. completicos. Pastor, ya sabemos un algo de que todo, yo entendí la primera parte que explicó de que si uno quiere algo tiene que leer todos los salmos, O sea, si uno quiere conectarse con Dios a través de los salmos, tiene que leerlos todos. todos los 150. Todos. Si uno quiere un propósito específico, entonces uno lee el del propósito específico, pero ya con una Por eso es que Con una dinámica. por eso es que las versiones de la Biblia, de la sociedad bíblica cristianas, en la parte de atrás decían, por ejemplo, para la protección, te colocaban Salmo 91, no sé si han leído eso. Para prosperidad, Salmo 133. ¿Ya? Entonces cada salmo fue una oración con un propósito específico, como está diciendo. Hay una mujer que ella se llama Diana en Dios. Sí. No, Ella últimamente tiene unas redes. sociales. Sí, está poniendo cosas porque ella se ha vuelto las raíces hebreas. No Ajá. es una de sangre. Es judaizante. Ajá. La mejor iglesia cristiana se usa Ah, y se está reproduciendo de los judaizantes. De los Y ella judaizantes. habla y ella enseña sobre los salmos, de códigos y todas esas cosas. perfecto. Bueno, aquí nosotros tenemos a nuestro... Él no es judaizante, sino que es un experto en temas judíos sin ser judaizante. Y justo ya habrá un libro que uno pueda encontrar para No, explicar lo que usted dice de los salmos. No, el libro de los salmos en hebreo se llama Tehilim. Tehilim. Yo lo tengo, no sé si de pronto se Pero puede hacer una... traducido o
Lo que pasa es que ese tiene la parte hebrea, la traducción con la fonética. O sea, la fonética, sí, la fonética es que en una página está dividida, entonces de este lado aparecen las letras hebreas y de este lado aparece, por ejemplo, Baruch atah Adonai Eloheinu Adonai Echad, y debajito en esa línea en pequeño dice, el Señor Dios es uno y es uno. Una traducción. En el mundo evangélico se trata mucho del tema de intimidad con Dios, ¿cierto? En el mundo hebreo, ¿cómo se toma esa parte? En el mundo hebreo, la plegaria personal en aislamiento tiene dos instancias. Perdón, plegaria personal en aislamiento para el mundo hebreo es lo que llamamos nosotros nuestra oración personal. Ella es nuestro devocional, un ejemplo. Encerrarse uno en un cuarto a hablar con Dios. Perdón, lo que Jesús habló, porque Jesús habló de dos oraciones. Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, habla de la oración comunitaria, cúltica, que es el Padre Nuestro, y habla de cuando tú vayas a orar, ya ese es la plegaria personal en aislamiento, entra en tu aposento y cierra la puerta. Tu Padre que te oye o te escucha o te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está hablando como un rabino judío que señala la plegaria personal en aislamiento. De hecho, en la palabra está la plegaria o partes de la plegaria, porque está solo la plegaria hasta cuando ellos estuvieron despiertos, después ellos se quedaron dormidos. Está una parte de la plegaria personal en aislamiento que hizo Jesús en Getsemaní antes de que viniera el proceso. Padre, si quieres, Padre, líbrame de este cáliz, pero que todo se haga según tu voluntad. Y por eso decía que su sudor era como gotas de sangre, o sea, él estaba en plegaria personal de aislamiento. Plegaria personal en aislamiento, pero el judío tiene una mística que a mí me parece interesante y la aplico, y es que la plegaria personal en aislamiento tiene dos estadios. Un primer estadio, que podíamos, por decirlo así, llamarlo administrativo, y es el siguiente. Yo tengo muchas cosas que pedirle a Dios, ¿cierto? Pero la mente divaga. Entonces yo tengo que jerarquizar esas cosas que yo le voy a pedir a Dios. Por ejemplo, si a mí este mes no me está alcanzando el sueldo y la niña está enferma, yo no voy a pedir primero por el sueldo y después por la niña. O sea, hay una jerarquía. Entonces uno administrativamente, cuando va a hacer una plegaria, uno se programa. Yo primero voy a pedir por la enfermedad de la niña. Después voy a pedir por la operación de mi suegra para que esté bien. Después voy a pedirle a Dios que me dé fuerza por la dieta que estoy haciendo. O para que el Señor se la lleve. Después voy a... No, mi suegra no se la llevo. Es más sabroso y me quiere mucho. Y cuida la verdad, sí, niña. Claro. Yo oré mucho para que me tocara una buena suegra, claro. Bueno, gloria a Dios. Y entonces uno va anotando, y cuando uno va anotando, uno al final dice, es la parte administrativa, uno dice, hombre, pero lo que pasa es que el sueldo no me alcanzó porque yo el fin de semana pasado me gasté 200 barritas en una fiesta. Eso no merece Dios que yo se lo diga porque es culpa mía. Así es. Esto no sé qué. No. Entonces voy dejando y voy decantando, y al final voy a pedir por la salud de la niña, por la salud de mi suegra, y para que me dé fuerza a mí, y entro en la plegaria con conciencia de lo que voy a pedir. Porque muchas veces uno llega y cuando termina de orar, ay, se me olvidó pedir por no sé qué, entonces vamos a pedir otra cita. ¿Y qué sucede como en las oficinas? No, ya la cita suya fue a las 8. Ya pasó, ya mañana es otra cita. Ya, entonces uno tiene que hacer una parte administrativa, que es lo que los pastores, los sacerdotes lo invitan a uno a hacer. Casi debería uno hacerlo todas las noches. Evalúa tu día, en qué te equivocaste, en qué te fue bien, y de ahí sabes qué es lo que tú tienes que pedir. Hay una parte administrativa que es chévere, y después ellos cuando llegan allá, ahí sí te dicen que te encierres, y si Dios te dice que tienes que aplaudir, apláudele, y si Dios te dice que te tienes que arrodillar, arrodíllate, y si tienes que llorar, llora, y si tienes que hacer lo que tienes que hacer, hazlo, que para eso tú estás en la intimidad con Dios, y después de eso tú quedas tranquilo.
y salen y ya. O sea que ahí son las oraciones personales. Esas son las oraciones personales. Ya. Pero no utilizan, digamos, El- nada. Ahí no, ahí estuvo hablando con Dios. Con Ya tu tú oración llegas, personal. obviamente uno llega, uno que es cristiano, uno llega, hace el Padre Nuestro y después comienza. Oye Señor, la niña está enferma, nosotros hemos tenido todo el cuidado de ella, dime qué está pasando, muéstrame Mira. mañana qué es lo que yo estoy haciendo Mira mal el para que ella esté profesor, enferma. señor, Sí, lo señor. atracaron. Ahora Lo no tiene atracaron celular. ayer, Señor, eso No debe tiene- tener un propósito, seguramente tiene le va a caer celular. un iPhone X. No tiene celular, ayúdame a darle uno. Seguramente le va a caer un Señor, iPhone claro. X al profesor. Así es. No vio la señal de la batería. Así es. Entonces, ese es el La plegaria personal en Lo que pasa es que en el mundo nuestro evangélico, entonces llevamos la plegaria personal en aislamiento, que se llama en el judaísmo, al culto. Y en el judaísmo no es así. En el judaísmo la oración comunitaria es la palabra, las oraciones ya establecidas. Y la personal es para tu vida privada. O sea, lo importante del culto está en la invocación, porque las peticiones comunitarias o Oración. tratar los temas comunitarios, nuestros antiguos hermanos cristianos lo hacían era en el ágape. Oye, mira, la hermana está pasando un difícil momento, ¿cómo vamos a hacer para ayudar? En la cena ágape, En la cena. que venía después de la comunión. Después de la Lo que comunión. hablamos el sábado pasado sobre el tema de Corintios. Eso es muy dado del judío. Y el judío, por su estructura social, entonces en esos ágapes es donde se reúnen por juderías. Ujú. Entonces nosotros 5 tenemos negocios en común y miércoles estamos necesitando comprar para el negocio una grabadora. No, pero el hermano vende grabadora, entonces vamos a hablar con él para ver cuánto nos vende la grabadora. Entonces ya esos son temas comunitarios administrativos. Ujú. Porque un rabino es un administrador de una comunidad. Por eso ellos les pagan por administrar la comunidad. Entonces el culto como tal es invocación Por pura. eso, entonces mire usted cómo el cristianismo tomó del judaísmo prácticamente toda esta estructura. Por una sencilla razón, porque el cristianismo nace en el judaísmo. Y los fundadores del cristianismo eran judíos, que eran los apóstoles. Entonces no le van a dar una estructura diferente al nuevo movimiento porque vienen del mundo judío. Así que el estilo de culto que la iglesia fue estructurando a partir de la etapa apostólica, siguiendo por la etapa de los padres, porque realmente los arquitectos y peritos del culto cristiano es la patrística. ¿Ya? El culto apostólico eran reuniones muy informales, apenas estaba en proceso de construcción. Pero ya en la época de los padres de la iglesia, ya sabemos que llamamos padres de la iglesia a los sucesores de los apóstoles a partir del año 100 después de Cristo en adelante. Entonces son los padres de la iglesia los que nos hacen toda una construcción del culto cristiano. Entonces, una misa en la Biblia. es cantar. Por eso no vamos a encontrar. Si encontramos que en la Biblia, si encontramos en la Biblia que todos los domingos ellos se reunían en el día del Señor para celebrar la comunión o Eucaristía. Eso sí lo encontramos. Si encontramos que hacían lecturas, si encontramos que hacían oraciones o invocaciones. Acuérdense ustedes que cuando ellos estaban siendo perseguidos se reunían y en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una invocación comunitaria de todo el pueblo donde decían: Señor, mira las amenazas que esta gente está haciendo contra tu iglesia, contra tus santos. ¿Verdad? Entonces sí encontramos invocaciones comunitarias, encontramos la celebración dominical todos los domingos de la comunión o cena del Señor o Eucaristía, encontramos las lecturas que leían en los cultos, se leían las epístolas, las que hasta ese momento estaban escritas. Cuando todavía no estaban escritas, se leía la Escritura. ¿Y qué era la Escritura para ellos? El Antiguo Testamento, la Torá, ¿ya? Y los profetas. Eso se leía.
en el primer culto que encontramos en el libro de los Hechos, cuando ya el Nuevo Testamento fue redactado hacia finales del año 90 después de Cristo. Entonces ya los padres de la iglesia, sucesores de los apóstoles, tienen una mayor herramienta, tienen mayores insumos cúlticos, herramientas litúrgicas que toman del judaísmo y del Nuevo Testamento para empezar ya una construcción y ya todo un peritazgo del culto cristiano. Y es cuando ya en los padres se estructura ya el culto como era hasta la época de la Reforma Protestante. Entonces se divide el año por festividades, eso también se da en la época de los padres de la iglesia. Se construye el tema de las vestiduras para el ministro celebrante. ¿Quién construye eso? También los padres de la iglesia. Eso no se da en la época de los apóstoles porque los apóstoles no eran sacerdotes judíos. Entonces los apóstoles no se podían poner unas vestiduras ni revestirse porque no eran sacerdotes judíos. Y si lo hacían, eran acusados de usurpación. Pablo sí, porque él era un rabino. Y cuando Pablo va a enseñar en la sinagoga, se revestía como un rabino para poder enseñar en la sinagoga. O si no, no enseñaba. ¿Ya? Pero en la época de los padres se van construyendo también las vestiduras cúlticas que los ministros del Señor debían tener cuando iban a celebrar el culto cristiano. Entonces, toda esa construcción se dio con los padres de la iglesia. Se dio, por ejemplo, las primeras fórmulas litúrgicas. Las fórmulas litúrgicas cúlticas eran claves. Y la primera que aparece, la primera fórmula litúrgica fija o clave, esa clave es como un diálogo cúltico entre el ministro celebrante y el pueblo, la hizo Hipólito de Roma. Hipólito fue un presbítero teólogo de la ciudad de Roma. Hipólito vivió hacia la época de la iglesia perseguida. Todavía no estaba la paz constantiniana. Hipólito creó esta fórmula: el Señor esté con vosotros. Y el pueblo respondía: y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y el pueblo respondía: lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo y necesario. En verdad es digno, justo y necesario que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias a ti, Santo Padre. Eso lo creó Hipólito de Roma, no lo construyó la iglesia romana. O sea, la iglesia romana que tenemos hoy, eso no es construcción de ellos, eso es de Hipólito. ¿Para qué lo construye Hipólito? Lo construye como un diálogo cúltico entre el celebrante y el pueblo en el momento en que iba a empezar la consagración de los elementos de la cena. Entonces, cuando el celebrante decía: el Señor esté con vosotros, ya el pueblo sabía que después de ese diálogo, ¿qué venía? La cena del Señor. Ya venía la consagración de los elementos de la cena. Entonces, eso lo construyó Hipólito. Y fue una herramienta que la iglesia antigua y sus ministros utilizaron hasta los días de hoy. Por eso iglesias no romanas lo tienen, como la iglesia ortodoxa, la iglesia evangélica luterana, el pastor luterano también lo hace, el pastor presbiteriano también lo hace, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada con sus pastores también lo hacen. Obviamente la iglesia anglicana, que es una iglesia de tradición, y la iglesia episcopal. Entonces, esas cosas que nosotros desconocíamos, porque primero a la única que vimos hacerlo fue ¿a quién? A Roma. Entonces, como a la primera que vimos hacer fue Roma, creíamos que eso había sido construido y había sido originado en la iglesia romana. Pasamos al etos nuestro, que tiene una particularidad común con el etos latino, y es lo que enseñamos muchas veces no sabemos de dónde viene y por qué lo estamos enseñando.
que cuando pasamos al etos evangélico última generación, todo lo que vimos hacer en Roma, empezamos a ¿qué? A satanizarlo y a rechazarlo, porque allá no se nos explicó de dónde lo tomó Roma, y acá tampoco se nos ha explicado si es romano o no es romano, porque las iglesias nuestras han nacido y han crecido sin formación teológica ni conocimiento de la historia. Esa es la gran realidad. Llegamos a escenarios como estos, donde hay que formar con seriedad a la gente y con responsabilidad. Y hay gente que cuando mira todas estas cosas, ¿qué ocurre? Algunos dicen, vea qué maravilla, qué bendición, gloria a Dios, como el pastor España, la reverenda Ana Reyes, el presbítero y el presbítero, la diácona, el reverendo, la hermana Manuela, aquí la futuro diácona Xiomara. Entonces, el pastor y el reverendo Gary, la esposa, Salomón. Oye, qué bendición. Pero hay otros que ¿qué? Que no aguantan el garrotazo. Y la piel se les pone como Amparo Grisales. Me ericé. ¿Ya? Así es. Entonces, vamos a tener esos dos tipos de reacciones, pero eso es normal, porque más de 15 años de ministerio pedagógico, eso yo lo he visto, es el pan nuestro de cada día, y por eso ya esas cosas no me impresionan. Esa reacción es normal. No, pero sucede en todos los ámbitos, porque cuando yo estudié historia bíblica con los claretianos, sí, nosotros comenzamos 25 y terminamos 4. Por lo menos aquí, ¿cuántos hay ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El pastor y la pastora, 10, y el hermano Salomón, que viene el sábado porque no ha podido venir por las cosas atléticas, 11. 11, ¿verdad? No, menos. Porque 17. Estamos bien. El expulgue no es tan... Porque okay. cuando... Ay, el hermano John Monte, no que meterlo, que está aquí firme, pasa que está en Ecuador ya predicando. Cuando se comenzó a hablar de la forma como la iglesia se había ido construyendo, los primeros que se salieron fueron los laicos comprometidos. Porque como les enseñan que eso llegó así por fe, entonces cuando ellos dicen, no, pero ¿cómo así que eso lo construyeron? Si eso viene de Dios. No, eso fue un proceso de construcción y tal. Se retiraron. No aguantaron. Y se fueron retirando hasta que quedamos 4 al final de los 2 años y medio. Porque ahí vimos el sacerdote que nos daba la charla, acababa de llegar de un estudio de antropología bíblica en Jerusalén. Entonces venía con todos los bombas nucleares, hablando de los manuscritos de Qumran y de todo eso, y la gente no aguantó. Ok. Último argumento por el que el culto es recapitulación de la historia de la salvación. Este también va a doler. Pero que el otro sábado no vaya a perder 2 o 3 alumnos más. Este es de la fiebre. Sí. Oye, Pastor Reinaldo, cuidado porque no me trae más, me harían falta mis manzanas. Sí, cuidado, pastora. Cuando no se explica la historia, solo está condenado bueno. a pecar. Sí, porque si no vamos a tener que reunirnos allá en el apartamento ya de Willy. Ok. Y entonces después las anatas tienen que subir. Ahí es donde está, hay que traer más gente, para que yo no tenga que subir estas anatas porque hay que pagar riendo. ¿Ya? Traigan romanos mejor. Si de la línea nuestra no quieren estudiar, hay que traer unos romanos por acá. Nos traemos unos 5 romanos y listo. Sí. Bueno, el culto, entre paréntesis, ¿qué dice ahí? Eucaristía. ¿Por qué coloco entre paréntesis Eucaristía? Porque el sábado enseñamos
que Cristo instituyó el culto ¿cuándo? Cuando instituye la Eucaristía. Entonces hay una perfecta unión o hay una unión indisoluble entre la celebración cúltica como tal y la celebración de la Eucaristía. Los cristianos del primer siglo se reunían en culto nada más un día. Se reunían era el domingo. El resto de los días de la semana no se reunían para hacer culto. Lo dedicaban para la evangelización. Como el único culto que ellos hacían era el del primer día de la semana, que era el día del Señor, ese culto lo hacían ¿con qué? Con Eucaristía. Entonces prácticamente la Eucaristía y el culto van de la mano. ¿Oyó? De la mano. Es en primer lugar una anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Presencia. Jesús dijo que iba a estar con nosotros, prometió su presencia en medio nuestro cuando instituyó ¿qué? La Eucaristía, porque dijo, cada vez que ustedes celebren esto, háganlo en mi memorial, o sea, en mi anamnesis. Y anamnesis es en mi presencia. Entonces Jesús dijo que iba a estar presente cada vez que celebremos la Eucaristía. Por eso los cristianos del primer siglo decían, si nuestro Señor dijo, si nuestro Señor prometió que cada vez que celebremos la Eucaristía Él se hace anamnesis o presente, ¡ey! ¿Vamos a hacerla qué? Siempre. Vamos a hacerla cada vez que nos reunamos. Vamos a hacerla cada vez que celebremos culto. Por eso lo hacían todos los domingos, porque querían garantizar la presencia de Cristo en medio de ellos. Mire usted la importancia. Es una anamnesis de la obra ya realizada por Cristo. Al instituir la Eucaristía, es decir, ¿qué cosa? El culto. Jesús dijo que se haría en su memorial, presencia, anamnesis, lo que indica en su presencia. Primera a los Corintios 11:24. El memorial es una reactualización y un compromiso. Es hacer presente y actual. El pasado y el presente se confunden, o sea, el tiempo no pasa. Cuando se trata de la historia de la salvación, el pasado es actual. Así, en la perspectiva del Nuevo Testamento, en cada celebración eucarística, deben saber los fieles que ellos son los objetos del acto redentor de la cruz. El culto de la Iglesia es anticipación del festín mesiánico, de la alegría del reino. El culto será la recapitulación de la historia de la salvación, si es profético, sacerdotal y real. El culto en el que se proclama la palabra de Dios recapitula y resume todo lo que Dios nos ha querido enseñar. El culto en el que se celebra la cena, es decir, Eucaristía, recapitula y resume todo lo que Dios ha hecho para reconciliar al mundo consigo. Explico esto. El culto donde se profetiza la palabra. Hay dos maneras de profetizar la palabra. La primera manera fue lo que la Iglesia tomó del judaísmo, que lo enseñó, lo explicó magistralmente aquí el presbítero. Y es las lecturas ya establecidas que se debían hacer en cada celebración cúltica conforme a la festividad que se estuviera celebrando. Esa es una manera de profetizar la palabra cuando la leemos.
La segunda manera de profetizar la palabra es cuando la enseñamos o predicamos. Ese sería, le podríamos llamar, la proclamación profética de la palabra. Cuando el ministro celebrante predica o enseña la palabra, la está profetizando. El ministro celebrante, ¿qué es lo que va a predicar? Va a predicar las lecturas que se han leído. Por ejemplo, ahorita aquí el presbítero dijo que el rabino, después de que se hacían las lecturas de las perícopas, o sea, las lecturas establecidas para ese momento, después el rabino ¿qué hacía? La enseñaba, pero tomando como interpretación lo que el profeta respectivo había dicho de esa lectura. Pero la proclamación profética que hacía el rabino salía de las lecturas ya hechas. O sea, su predicación no salía de otra lectura que la había escogido, sino de las lecturas que ya se habían hecho en el culto. En la iglesia era lo mismo. En la iglesia el año se dividió por festividades cristianas. Cada festividad tenía unas lecturas que salían de los salmos, del antiguo, de los profetas, de la Torá, del Evangelio y de las epístolas. Eran 5 lecturas. Esas lecturas ya estaban establecidas para la fiesta que se celebraba ese domingo. Y esas lecturas se hacían en todo el mundo. La proclamación profética que iba a hacer el ministro, o sea, la predicación, ¿de dónde la sacaba? De esas lecturas que ya se habían hecho. Entonces, de esas dos maneras, la iglesia y el culto profetizaba la palabra. La profetizaba cuando se leían las lecturas establecidas y la profetizaba cuando el ministro la predicaba. Entonces, el culto de la palabra, ¿qué hace? El culto de la palabra recapitula y resume todo lo que Dios ha querido decirnos. Por eso la palabra no puede faltar en el culto. La escritura no puede faltar ni desde su lectura ni desde su predicación. Porque cuando leemos la escritura y la profetizamos mediante la predicación, nuestro culto está recapitulando y resumiendo todo lo que nuestro Dios Adonai ha querido enseñarnos y ha querido decirnos. Pero como el culto es perfecto, porque debe ser un reflejo de lo que Cristo hizo, porque Cristo es el perfecto culto. Mire que el culto del templo y el culto de la sinagoga eran los instrumentos pedagógicos y los tipos que anunciaban el perfecto culto que el Mesías le iba a hacer a Adonai. Entonces, cuando la iglesia celebra la cena o la Eucaristía, ¿qué está haciendo? Está recapitulando y resumiendo ya no todo lo que Dios ha querido enseñarnos o decirnos, sino todo lo que Dios ha hecho para reconciliarnos consigo mismo. ¿Por qué? Porque acabamos de señalar que la cena o Eucaristía la instituyó nuestro Señor para ser recapitulación de su acto sacrificial en la cruz. Pablo lo confirma al decir: cada vez que comamos de este pan y bebamos de esta copa, ¿la qué, hermanos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Y qué es la muerte? La muerte de Cristo es el sacrificio
que Dios hizo para reconciliarnos. Ya ven ustedes por qué el culto de la iglesia tenía la Eucaristía. Y no solamente la palabra. Tenía la palabra y tenía ¿qué? La Eucaristía. Por eso era un culto completo. Porque con la palabra recapitulaban lo que Dios quería enseñarnos. Y con la Eucaristía recapitulaban lo que Dios hizo para reconciliarnos consigo mismo. Mientras la lectura de la palabra y su predicación recapitulaba el ministerio pedagógico de Jesús, porque Él es el profeta y Él es la palabra, la Eucaristía, la iglesia con ella recapitulaba y resumía el ministerio sacrificial de Jesús, con el cual Él nos reconcilió con su Padre. Entonces no era posible que la iglesia antigua, no era posible que la iglesia antigua celebrara culto sin comunión o cena. Porque si celebraban el culto del domingo sin comunión o cena, ¿qué les faltaba? Le faltaba el elemento recapitulador del sacrificio de Cristo, que es el que nos reconcilia con Dios. ¿Ya? ¿Usted cuándo le habían dicho eso? Pastor Reinaldo. Sí, que dentro de enseñar, si no, yo no le han enseñado eso. Que no puede enseñar eso. No, porque para llegar a estas conclusiones es todo un proceso de maduración teológica y de formación. Eso no es de la noche a la mañana. Deberíamos seguir en esta enseñanza. Claro, en esa línea. Exacto. Hacer un solo culto, bien hecho los domingos, así se extienda, digamos, hasta las 2 de la tarde, por decirlo así, y el resto hacer lo que Dios nos mandó. Vayamos a ganar almas, a enseñar la palabra, porque ahí es donde se va a la gente a convertir. Y que el culto del domingo. Estamos a nosotros mismos en la iglesia, porque ¿quiénes vamos en entre semana? Los mismos con los mismos. ¿A quién nos predican a nosotros? Ya no nos conocemos. Y que el culto de los domingos, y que el culto, hermana Manuela, de los domingos, si yo quiero recapitular y desarrollar, si yo quiero ser continuador del culto de la iglesia primitiva, mi culto dominical tiene que tener palabra y ¿qué más? Eucaristía. Ya. Si quiero ser continuador del culto de la iglesia primitiva que Cristo instituyó. Ya. Porque la Eucaristía no es reemplazada por nada. Ni la palabra es reemplazada por nada. La Eucaristía no reemplaza la palabra. ¿Y la palabra qué? Tampoco reemplaza la Eucaristía o la comunión. Las dos van de la mano. Hay un capítulo de esta asignatura que se llama Los elementos del culto. Ahí vamos a ver cuáles son los elementos que deben estar en el culto. Elementos que vienen desde la antigüedad. Y uno de esos elementos es la palabra. Otro elemento es la comunión o la cena. Una no reemplaza a la otra. Ahora, los cristianos los domingos, repito, como querían asegurar que Cristo estuviera presente en su celebración, por eso hacían Eucaristía. Porque Cristo se hacía anamnesis. Y los cristianos, como querían recapitular y resumir lo que Dios había hecho por ellos para reconciliarlos, tenían que celebrar la Eucaristía, porque la Eucaristía, según Cristo y Pablo, es la que recapitula lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, porque Pablo lo manifestó. Cada vez que comamos este pan o bebamos esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor. Es por eso estaban las dos ahí, unidas. Ahora, eso no quiere decir que en la semana
si nos reunimos a una celebración cúltica, usted puede hacer una celebración cúltica en el resto de la semana que no sea el domingo, sin Eucaristía, sino con liturgia de la palabra, o sea, solamente la palabra. Y el domingo, que es el gran culto, o sea, el completo, entonces usted continúa el modelo de la iglesia antigua, primitiva, es el gran culto, es el culto donde se profetiza la palabra, pero también es el culto donde se reactualiza y se proclama lo que Dios hizo por nosotros para reconciliarnos, que es sacrificar a su Hijo. Y eso lo hace la Eucaristía. Muy bien. Antes de pasar allá, ¿qué más dice aquí? El culto en el que se presenta el pueblo de forma libre y gozosa delante de su Señor, recapitula y resume todo lo que Dios ha hecho con quienes aceptan reconciliarse con Él. Por tanto, la historia de la salvación continúa de manera eficaz bajo la forma de anamnesis en el culto, o sea, cuando Cristo está presente. Por esa razón, la teoría de Ulrico Zwinglio de que la Eucaristía era un mero símbolo fue tan vehementemente rechazada. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, bajo el concepto de que es un símbolo, ¿qué destruye? Correcto, destruye ¿qué? La anagnesis. Imagínense usted, es un atentado contra la anagnesis. Porque si yo digo que la Eucaristía es un símbolo, entonces suscribo la cena pascual de Cristo y la Eucaristía de Cristo a los lineamientos tipológicos y simbólicos del viejo pacto, del primer pacto. Es descontextualizar y sacar la Eucaristía como la ceremonia consumadora del pacto de gracia, del primer pacto, sacarla de ahí, ¡pum!, pegarle una patada y mandarla al viejo pacto, porque en el viejo pacto hay puras sombras y puros tipos y puros símbolos. El primer pacto es el pacto de los elementos simbólicos. Porque la Pascua no era la Pascua estaba representando otra Pascua que es Cristo. Porque el Pentecostés no era Pentecostés, era el símbolo de otro Pentecostés que es el Espíritu Santo. Porque la tierra prometida no es la tierra prometida, es la representación de la tierra prometida que Cristo promete cuando dice: crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a preparar mansión para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Porque en el primer pacto, Isaac no es el primogénito es el Mesías, porque en Isaac no son bendecidas toda la familia, sino en el Mesías donde Dios cumple la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra, porque hasta ahora es que estamos viendo esa bendición. Entonces, el primer pacto es caracterizado por puros símbolos. El segundo pacto se caracteriza por ser el pacto de las realidades. Entonces, si el segundo pacto es el pacto de las realidades, ¿cómo voy a coger yo la cena o la Eucaristía y voy a decir que es un símbolo, o sea, una sombra? Si la Eucaristía es un símbolo o sombra, como decía Zwinglio, hay que mandarla para el primer pacto, que es el pacto de lo simbólico. Y destruye el valor o destruye la anagnesis. ¿Y qué es anagnesis? La esencia de Cristo. Presencia que es real de Cristo. O sea que si yo digo que la Eucaristía es un símbolo y ocurre que Jesús dijo que Él se hacía presente, pero ¿cuándo utilizó esa palabra Jesús? Lo que quiero que ustedes lleguen al nivel de entender. ¿Cuándo Jesús utilizó la palabra anagnesis, que significa yo me hago presente? ¿Cuándo lo utilizó?
O sea, cuando instituyó la Eucaristía, fue cuando Jesús utilizó ese término. Entonces, si yo digo que la Eucaristía es un mero símbolo, estoy destruyendo la anamnesis. En otras palabras, estoy diciendo que Cristo, ¿qué? No, estoy diciendo que Cristo no se va a hacer, ¿qué? Presente. O sea, estoy poniendo en tela de juicio la presencia de Cristo en el culto si digo que la Eucaristía es un símbolo como lo creó y lo inventó Ulrico Zwinglio. Por eso Lutero y Calvino, cuando escucharon semejante lo que era de Zwinglio, le dieron hasta con el balde del agua. Vino Lutero y creó hasta unas homilías, un libro en contra de Zwinglio, para decir que lo que Zwinglio estaba diciendo era una herejía terrible, decir que la Eucaristía era un símbolo, porque destruía el valor anagnético de la Eucaristía. Y si se destruye el valor anagnético de la Eucaristía, se está negando la presencia de Cristo en el culto. Miren el terrible error. No podemos decir más. Esto representa el cuerpo de Cristo. O esto representa ¿qué? La sangre de Cristo. Lo hemos dicho hasta la saciedad, porque nunca nadie nos explicó que decir que esto representa tanto el cuerpo como la sangre, nadie nos explicó que eso fue el invento de un cura romano llamado Ulrico Zwinglio, que era suizo, sino que lo enseñamos así, creíamos que eso era palabra de Dios. O sea, habíamos ido a tal nivel que no sabíamos leer la Escritura, porque es que en la Escritura está clarito, porque cuando Jesús instituye la Eucaristía dice: tomad, comed, esto representa mi cuerpo. ¿Así lo dijo? No, porque tomad, comed, porque esto es mi cuerpo. Entonces, oye, ¿qué? Nunca habíamos leído la Escritura. Y terminada la cena, tomó el cáliz y habiendo dado Eucaristía, que eso es lo que significa gracias, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, bebed, esta es mi sangre. Así lo dijo, que por ustedes es derramada. Haced esto en mi anamnesis. O sea, yo me hago presente. Entonces Pablo repite lo mismo. Yo recibí del Señor lo que también yo les enseño. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado Eucaristía, que traducido es gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después de haber cenado, tomó el cáliz y habiendo dado Eucaristía, que traducido es gracias, dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre. Por tanto, cada vez que comamos de este pan o bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está, recapitulando lo que Dios hizo por nosotros, que fue sacrificarse para reconciliarnos con Él.